Hay momentos en la vida que te sacuden hasta los cimientos, instantes en que ves con perfecta claridad quién es realmente la persona que has criado. Para mí, ese momento llegó en el día más vulnerable de mi existencia, cuando con el corazón destrozado, busqué el consuelo de mi único hijo en el velorio de Isabel, mi esposa de 35 años. «No seas débil, papá. Ya está muerta», me dijo Fernando con frialdad absoluta, delante de todos los presentes. Sus palabras fueron como un puñal, pero la verdadera revelación estaba por venir. Mientras él sonreía con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo, esperando heredar todo lo que construí durante décadas, no tenía idea de que Isabel y yo habíamos reescrito completamente las reglas del juego. A veces, las lecciones más poderosas vienen envueltas en papel legal, firmadas ante notario y leídas en voz alta cuando ya no hay marcha atrás. Esas palabras, pronunciadas por mi hijo Fernando en el momento más vulnerable de mi vida, quedaron suspendidas en el aire de la funeraria como un eco interminable. A mi alrededor, los rostros de familiares y amigos se congelaron en expresiones de incredulidad y vergüenza ajena. Sentí el peso de decenas de miradas, algunas compasivas, otras incómodas, todas testigos de esta humillación pública que llegaba en el peor momento posible. No respondí, no monté una escena, no le di a mi hijo la satisfacción de verme quebrarme por segunda vez en el mismo día. Con la dignidad que Isabel siempre admiró en mí, me incorporé lentamente de ese abrazo nunca correspondido, alicé las solapas de mi traje negro, el mismo que ella había elegido para mí en nuestro último aniversario, y regresé a mi asiento junto al féretro, donde descansaba la mujer que había sido mi compañera, mi confidente y, en los últimos años, mi cómplice en un plan que Fernando estaba muy lejos de imaginar. Mi nombre es Raimundo Alcázar Mendoza. Tengo 58 años y soy, o era hasta hace poco, el propietario de Constructora Alcázar, una de las empresas más respetadas en el sector inmobiliario de México. Nací en un barrio humilde de Oaxaca, hijo de un albañil que me enseñó el valor del trabajo bien hecho y una madre que vendía tamales en el mercado local. A los 13 años ya cargaba bultos de cemento. A los 16 era ayudante formal de albañil. A los 22, mientras estudiaba ingeniería civil por las noches, supervisaba mi primera obra pequeña. Conocí a Isabel Morales en la universidad. Ella estudiaba contabilidad y venía de una familia de clase media de Puebla. Nos enamoramos entre libros de cálculo estructural y principios de administración. Nos casamos jóvenes, con más sueños que recursos, en una ceremonia sencilla a la que mi padre no llegó a asistir, consumido por años de trabajo bajo el sol inclemente que finalmente pasaron factura a su cuerpo. Algún día construiré edificios que durarán 100 años, le prometí a Isabel en nuestra noche de bodas, en aquella habitación modesta de hotel que apenas podíamos pagar. Ella sonrió con esa mezcla de dulzura y determinación que la caracterizaría toda su vida. «Y yo me aseguraré de que las cuentas cuadren hasta el último centavo», respondió. Cumplimos ambas promesas, con esfuerzo titánico, préstamos iniciales que nos quitaban el sueño, y trabajando jornadas de 16 horas, fundamos Constructora Alcázar. Los primeros años fueron de supervivencia pura, pequeñas obras, remodelaciones, proyectos modestos que apenas nos permitían reinvertir y mantenernos a flote. Isabel llevaba la contabilidad con precisión quirúrgica, encontrando formas legales de optimizar hasta el último peso, mientras yo supervisaba personalmente cada obra, exigiendo una calidad que pronto comenzó a distinguirnos. Nuestro gran salto vino cuando ganamos la licitación para construir un pequeño centro comercial en una zona emergente de la ciudad. Era un proyecto que sobrepasaba nuestra capacidad logística en ese momento, pero Isabel insistió: «Es ahora o nunca, Ray. Si entregamos esto a tiempo y con la calidad que nos caracteriza, nos abrirá puertas que ni imaginamos». Tenía razón, como casi siempre. Contraté más personal, me endeudé comprando equipo y durante 6 meses apenas dormí 4 horas diarias. El resultado fue un edificio que no solo cumplía las especificaciones, sino que las superaba en cada aspecto. El cliente quedó tan impresionado
que nos recomendó para 2 proyectos mayores. Y así comenzó el ascenso constante de Constructora Alcázar. Fernando, nuestro único hijo, nació cuando la empresa ya había despegado. A diferencia de mi infancia de carencias, él creció rodeado de comodidades y oportunidades. Los mejores colegios, viajes internacionales, ropa de marca, tecnología de punta, todo lo que Isabel y yo nunca tuvimos, nos aseguramos de proporcionárselo a él. Sin embargo, también intentamos inculcarle los valores que habían cimentado nuestro éxito: trabajo honesto, esfuerzo constante, humildad ante los logros, respeto por todos independientemente de su posición social. Isabel era particularmente insistente en este último aspecto. El dinero puede irse tan rápido como llegó, le recordaba frecuentemente a Fernando. A lo que permanece es quién eres cuando nadie está mirando. Durante su infancia y adolescencia temprana, Fernando parecía absorber estas enseñanzas. Era un niño educado, estudioso, aparentemente consciente de los privilegios que disfrutaba gracias al esfuerzo de sus padres. Isabel y yo intercambiábamos miradas de orgullo cuando lo veíamos interactuar respetuosamente con el personal de servicio o mostrar interés genuino en aprender sobre el negocio familiar. El cambio comenzó durante sus años universitarios. Envié a Fernando a estudiar Administración de Empresas en una prestigiosa universidad de Estados Unidos, convencido de que una educación internacional complementaría perfectamente su eventual rol como sucesor en la constructora. Durante su primer año, sus calificaciones eran excelentes y sus llamadas semanales reflejaban entusiasmo por lo que estaba aprendiendo. Para su segundo año, algo había cambiado sutilmente. Sus llamadas se espaciaron, sus referencias académicas disminuyeron y comenzó a hablar más sobre fiestas exclusivas, conexiones con hijos de magnates internacionales y marcas de lujo que sus nuevos amigos consideraban imprescindibles. Es normal, me tranquilizaba Isabel. Está experimentando un mundo nuevo, encontrando su identidad. Ya se estabilizará cuando madure un poco más. Quería creerle, pero algo en mi interior me advertía que estábamos presenciando una transformación más profunda y preocupante. Mis sospechas se confirmaron durante su primera visita prolongada a casa, en vacaciones de verano. El Fernando que regresó era físicamente el mismo, pero su actitud había sufrido una metamorfosis inquietante. Trataba al personal doméstico con condescendencia apenas disimulada. Se quejaba constantemente del provincianismo de México comparado con Nueva York. Cuestionaba decisiones empresariales que yo tomaba, no desde conocimiento genuino, sino desde arrogancia de quien ha leído unos cuantos libros teóricos y se cree experto. Lo más alarmante para mí era su actitud hacia el origen de nuestra fortuna familiar. «Papá, deberías delegar más, disfrutar lo que has construido», me decía mientras yo revisaba planos hasta altas horas de la noche. «Para eso tienes empleados. Los Rodríguez nunca visitan sus obras. Tienen gerentes que se encargan de todo mientras ellos viajan por el mundo». «Los Rodríguez también tienen 3 desarrollos inmobiliarios en quiebra», le respondía. «Y sus edificios tienen problemas estructurales después de 5 años. Nosotros construimos para que dure, Fernando. Esa reputación no se mantiene desde una playa en Maldivas». Isabel notaba estas tensiones, pero intentaba mediar, buscando un equilibrio entre los valores fundamentales que queríamos transmitir y la necesidad de permitir a Fernando desarrollar su propia identidad. «Dele tiempo», me aconsejaba en nuestras conversaciones privadas, «está buscando su camino. Eventualmente comprenderá el valor de lo que has construido, no solo materialmente, sino éticamente». Los años siguientes vieron graduarse a Fernando y Paul Meeting siguiendo mi plan original, incorporarse a Constructora Alcázar como director adjunto. Mi intención era que aprendiera el negocio desde dentro, trabajando junto a mí durante algunos años, antes de considerar una transición gradual de liderazgo. La realidad resultó muy diferente a mis expectativas. Fernando llegó con ideas grandiosas de modernización y disrupción que, en la práctica, significaban principalmente reducir costos sacrificando calidad, expandirnos aceleradamente a mercados que desconocíamos y adoptar un perfil público ostentoso que contradecía completamente la sobriedad que siempre había caracterizado nuestra marca.
No entiendes cómo funciona el mundo actual, papá, argumentaba en reuniones ejecutivas, frecuentemente socavando mi autoridad frente al equipo directivo, las redes sociales, el branding personal, las alianzas estratégicas con celebridades. Así es como se construyen imperios en el siglo XXI. Estos conflictos profesionales eran dolorosos, pero más perturbadores aún eran los cambios en su comportamiento personal. El joven que alguna vez había mostrado educación y consideración, ahora trataba a empleados con décadas de servicio leal como si fueran completamente prescindibles. Conducía vehículos ostentosos a velocidades peligrosas por la ciudad. Salía en revistas de sociales rodeado de modelos y celebridades menores, proyectando una imagen que contradecía todos los valores de discreción y seriedad que Isabel y yo habíamos cultivado. ¿Te das cuenta de cómo esto afecta la reputación de la empresa?, le cuestioné después de un particularmente vergonzoso episodio donde apareció evidentemente intoxicado en la apertura de un centro comercial que habíamos construido. Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra seriedad y profesionalismo. Por Dios, papá, relájate, respondió con desdén. Estás atrapado en otra época. Hoy en día un poco de controversia es publicidad gratuita. Además, los clientes hacen negocios con nosotros por nuestro apellido y nuestra capacidad financiera, no por tus anticuados códigos morales. Isabel, siempre la voz de la moderación en nuestras discusiones familiares, comenzaba a mostrar preocupación que ya no podía disimular. No es solo una fase, Rey, me confesó una noche. Hay algo fundamentalmente preocupante en cómo ve el mundo, en cómo valora, o más bien desvalora, lo que no viene fácilmente. La situación alcanzó un punto crítico cuando Isabel fue diagnosticada con una enfermedad grave. El pronóstico inicial era reservado pero esperanzador. Tenemos que reestructurar algunas cosas, me dijo Isabel durante una de nuestras primeras conversaciones después del diagnóstico, no solo por mi situación médica, sino por el futuro de todo lo que hemos construido juntos. Fernando, para mi sorpresa y decepción, mostró una preocupación inicialmente genuina por la salud de su madre, pero rápidamente su atención se desvió hacia las implicaciones prácticas para él y para la empresa. Durante una visita al hospital, mientras Isabel descansaba, lo escuché accidentalmente hablando por teléfono en el pasillo. Sí, obviamente es una situación complicada, decía en voz baja, pero también podría acelerar mi ascenso definitivo. No. Mi padre está demasiado afectado emocionalmente. No está tomando decisiones estratégicas claras. Por supuesto que me preocupa mi madre, pero también tengo que pensar en el futuro de la empresa. Mira, cuando todo esto termine, probablemente sea el momento ideal para implementar los cambios que hemos discutido. Me quedé paralizado, escuchando a mi hijo esencialmente planificar su toma de control mientras su madre luchaba por su vida a pocos metros de distancia. La rabia inicial dio paso a una claridad dolorosa. Este joven ya no era el niño que habíamos criado con tanto amor y esperanza. Se había convertido en alguien que veía incluso la enfermedad de su madre como una oportunidad estratégica para sus ambiciones. No confronté a Fernando inmediatamente. En cambio, esa noche, cuando regresé al hospital después de resolver asuntos urgentes en la oficina, tuve una conversación transformadora con Isabel. Ella estaba inusualmente alerta, con esa lucidez especial que a veces acompaña a los momentos cruciales. Rey, necesitamos hablar sobre Fernando, comenzó directamente. Lo sé, respondí sin necesidad de explicar lo que había escuchado horas antes. Después de 35 años juntos, frecuentemente podíamos comunicarnos sin palabras completas. He estado observando, reflexionando desde aquí, continuó Isabel, señalando la habitación hospitalaria. La enfermedad te da perspectiva, ¿sabes? Te muestra con absoluta claridad lo que realmente importa y lo que es simplemente ruido. Asentí, esperando que continuara. Fernando no está listo para lo que cree merecer, dijo con una firmeza que contrastaba con su debilidad física. No es solo inexperiencia o inmadurez, es algo más profundo. Una falla fundamental en cómo percibe el valor y la responsabilidad. ¿Qué sugieres?, pregunté, aunque creo que ya sabía la dirección de sus pensamientos. Un plan alternativo,
respondió con un brillo en los ojos que reconocí de nuestros primeros años juntos, cuando enfrentábamos problemas aparentemente insuperables con creatividad y determinación compartida. Uno que proteja lo que hemos construido, no solo materialmente, sino en términos de valores y legado. Durante las semanas siguientes, mientras Isabel recibía tratamientos y yo dividía mi tiempo entre el hospital, la empresa y reuniones discretas con nuestro abogado de confianza, desarrollamos lo que internamente llamábamos el Plan B. Era complejo en sus detalles legales, pero simple en su esencia. Reestructurar completamente nuestros activos y el futuro de la empresa, de manera que protegiera lo que realmente importaba. Fernando, mientras tanto, alternaba entre visitas breves y formales a su madre y una impaciencia apenas disimulada por normalizar la situación en la empresa, como él lo expresaba. En juntas directivas, comenzó a tomar decisiones unilaterales, informándome después como si fuera una formalidad. Algunos empleados veteranos, personas que habían crecido con la empresa desde sus inicios, fueron despedidos y reemplazados por amigos de Fernando con credenciales impresionantes, pero ética laboral cuestionable. Estamos dinamizando la estructura, me explicaba condescendientemente. Necesitamos sangre nueva, perspectivas frescas, gente que entienda el mercado actual. No disputé frontalmente estas decisiones, en parte porque mi energía estaba concentrada en Isabel y en finalizar nuestro plan alternativo, y en parte porque estratégicamente era mejor que Fernando subestimara mi atención a los detalles operativos en ese momento. El estado de Isabel se deterioró gradualmente. Durante sus últimas semanas, finalizamos cada detalle legal de nuestra reestructuración. «Asegúrate de que entienda la lección, Ray», me dijo durante una de nuestras últimas conversaciones lúcidas, no por venganza, sino porque todavía podría convertirse en el hombre que siempre esperamos que fuera, si enfrenta las consecuencias reales de sus elecciones. Le prometí que así sería, sellando ese compromiso con un último beso en su frente. Isabel partió en una madrugada tranquila de octubre. Fernando llegó al hospital horas después, habiendo estado en una fiesta de la que aparentemente no podía ausentarse. Para cuando organizamos el velorio, su comportamiento había transitado de una tristeza inicial superficial a una impaciencia apenas disimulada por resolver los asuntos pendientes, como él denominaba eufemísticamente, la lectura del testamento y la transición de control empresarial que asumía como automática. Y así llegamos al momento con que inicié esta historia. El velorio de Isabel, mi momento de mayor vulnerabilidad emocional y la revelación pública del carácter verdadero de mi hijo cuando, buscando el consuelo básico de un abrazo paterno-filial, recibí en cambio aquellas palabras que nunca olvidaré: «No seas débil, papá, ya está muerta». El resto de la ceremonia transcurrió en una niebla emocional. Recibí condolencias sinceras de amigos, empleados y socios comerciales que habían conocido y admirado a Isabel durante décadas. Fernando circulaba entre los asistentes con una solemnidad estudiada, que contrastaba brutalmente con su rechazo privado hacia mí. Lo observaba interactuar con ejecutivos importantes, banqueros, figuras políticas locales, claramente cultivando relaciones que anticipaba necesitaría en su inminente rol como cabeza de constructora, Alcázar. Hacia el final del velorio, noté que intercambiaba miradas confiadas con Ricardo Melgoza, un desarrollador conocido por sus prácticas comerciales cuestionables que siempre habíamos evitado como socio potencial. Incluso alcancé a escuchar fragmentos de su conversación. Cambios significativos en la dirección estratégica, oportunidades que antes eran impensables, modernización necesaria de ciertos principios operativos. Cada palabra confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta. Isabel, con su claridad característica incluso en sus momentos finales, había visto perfectamente la trayectoria que tomaría nuestro hijo si recibía las riendas completas del imperio que habíamos construido con tanto esfuerzo y principios. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, exhausto física y emocionalmente, encontré a Fernando revisando documentos en mi despacho privado, sentado en mi silla como si ya fuera suya por derecho. «Papá», dijo sin levantarse,
apenas reconociendo mi entrada. Estaba buscando los documentos actualizados de la empresa. El abogado Vázquez mencionó que mañana, después del funeral, realizaremos la lectura formal del testamento, pero me gustaría estar preparado para la transición inmediata. La audacia de asumir control de mi espacio personal en el día del velorio de su madre, mientras buscaba documentos a los que no tenía derecho de acceder, cristalizó perfectamente todo lo que se había convertido. Los documentos relevantes los tiene Javier, respondí refiriéndome a nuestro abogado de máxima confianza. Todo se aclarará mañana después del servicio. Bien, respondió distraídamente, aún revisando papeles que claramente esperaba le revelaran información anticipada. He estado pensando en la reestructuración inmediata que necesitamos. Hay propiedades que podríamos liquidar rápidamente para financiar expansión en sectores más dinámicos. Melgoza tiene algunas propuestas interesantes que deberíamos considerar. No respondí directamente a sus planes prematuros. En cambio, dije simplemente, «Ha sido un día largo, Fernando. Te sugiero que descanses para mañana». Se encogió de hombros con esa indiferencia característica que había desarrollado en los últimos años. Como digas, aunque francamente, creo que estamos perdiendo tiempo valioso en ceremonias cuando deberíamos estar asegurando el futuro de la empresa. Mientras se retiraba de mi despacho, sin molestarse en reorganizar los documentos que había estado examinando, sentí una mezcla contradictoria de tristeza profunda y resolución firme. Isabel y yo habíamos hecho todo lo posible para criar a un hombre de principios, consciente del privilegio que significaba heredar no solo bienes materiales, sino un legado de integridad. Habíamos fracasado en ese aspecto fundamental. Sin embargo, aún teníamos una oportunidad de enseñarle la lección más importante de su vida, aunque fuera de la manera más difícil. Esa noche, mientras contemplaba el lado vacío de la cama matrimonial por primera vez en 35 años, sentí la presencia de Isabel casi tangiblemente. «Mañana, mi amor», murmuré en la habitación silenciosa. «Mañana cumpliremos nuestra última promesa juntos». La mañana siguiente amaneció con una llovizna suave que parecía apropiada para el día que enfrentábamos. El funeral de Isabel fue solemne y concurrido. Decenas de personas, cuyas vidas habían sido tocadas por su generosidad y calidez, se reunieron para despedirla. Observé a Fernando durante la ceremonia, notando cómo alternaba entre una expresión apropiadamente afligida cuando se sentía observado y miradas impacientes a su reloj cuando creía que nadie prestaba atención. Cerca del final del servicio, se me invitó a decir algunas palabras. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de cada paso hacia el podio. Isabel Morales no fue solo mi esposa. Comencé, mi voz más firme de lo que esperaba. Fue mi socia, mi consejera, mi brújula moral. Muchos de ustedes conocieron su brillantez en los negocios, su precisión con los números, su visión estratégica que complementaba perfectamente mi enfoque técnico, pero pocos conocieron completamente su sabiduría profunda sobre lo que realmente importa en la vida. Hice una pausa, mirando directamente a Fernando, quien ahora mostraba impaciencia apenas disimulada. Isabel creía firmemente que el éxito verdadero no se mide en pesos acumulados o edificios construidos, sino en el impacto positivo que dejamos en quienes nos rodean. Creía que la riqueza sin propósito es pobreza disfrazada de abundancia. Y sobre todo, creía que las consecuencias de nuestras acciones eventualmente nos alcanzan, sin importar cuán intocables nos creamos. Vi a Fernando tensarse visiblemente, como si intuyera que mis palabras contenían un mensaje específico para él. Rápidamente recuperó su compostura, ofreciéndome una sonrisa condescendiente que parecía decir: «Ahí va papá con sus filosofías anticuadas otra vez». Concluí mi homenaje y regresé a mi asiento. La ceremonia terminó poco después, y los asistentes comenzaron a dispersarse hacia sus vehículos. Según lo acordado previamente, un grupo selecto de personas se dirigiría a nuestra residencia para la lectura formal del testamento. Fernando, yo, nuestro abogado Javier Vázquez, dos ejecutivos veteranos de la constructora que habían sido amigos cercanos de Isabel, y sorprendentemente para Fernando,
Carmen Solís, nuestra ama de llaves desde hacía 20 años. ¿Es necesario que Carmen esté presente?, me preguntó Fernando en voz baja, mientras caminábamos hacia nuestros respectivos vehículos. Los asuntos familiares deberían mantenerse entre familia. Isabel la consideraba familia. Respondí simplemente. Sai aparentemente tenía razones para incluirla hoy. Fernando frunció el ceño, pero no insistió, probablemente calculando que pronto tendría autoridad para resolver inconvenientes, como la presencia de empleados domésticos en asuntos empresariales. Al llegar a casa, Javier ya nos esperaba en el despacho principal, con documentos ordenadamente dispuestos sobre la mesa de caoba que había sido testigo de tantas decisiones importantes en nuestra historia familiar. Todos tomamos asiento, Fernando eligiendo estratégicamente la cabecera opuesta a la mía, como estableciendo visualmente la transición de poder que anticipaba. Antes de proceder, comenzó Javier con formalidad profesional. Debo aclarar que lo que leeré hoy es la última voluntad conjunta de don Raimundo e Isabel Morales, formalizada hace 3 meses y completamente legal en todos sus aspectos. Fernando me miró con sorpresa apenas disimulada. ¿Voluntad conjunta? Pensé que estaríamos revisando el testamento de mamá. Tu madre y yo reorganizamos todos nuestros asuntos legales cuando recibimos su diagnóstico, expliqué calmadamente. Como siempre lo hicimos en vida, tomamos decisiones conjuntas sobre nuestro legado. Un destello de preocupación cruzó brevemente su rostro, rápidamente reemplazado por confianza calculada. Después de todo, era el único hijo, el heredero natural de todo lo que habíamos construido. Cualquier reorganización seguramente sería simplemente cuestión de detalles técnicos. Procederé entonces, continuó Javier, ajustándose las gafas mientras abría una carpeta sellada. Yo, Isabel Morales Acosta, junto con mi esposo Raimundo Alcázar Mendoza, en pleno uso de nuestras facultades mentales, establecemos las siguientes disposiciones sobre nuestro patrimonio conjunto y el futuro de Constructora Alcázar. Lo que siguió fue una deconstrucción metódica de todas las expectativas que Fernando había cultivado durante años. La transformación en su rostro mientras Javier leía cada sección fue casi cinematográfica. De confianza absoluta a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a furia apenas contenida. Constructora Alcázar no pasaría a manos de Fernando como único propietario. En cambio, se convertiría en una sociedad donde él recibiría el 30% de las acciones. Otro 30% se transferiría a una fundación creada en nombre de Isabel para proporcionar viviendas dignas a familias trabajadoras. El 25% quedaría bajo mi control mientras viviera, pasando posteriormente a la fundación, y el 15% restante se distribuiría entre 5 empleados veteranos que habían demostrado lealtad y compromiso con los valores fundamentales de la empresa. Esta estructura, leía Javier, asegura que Constructora Alcázar mantenga su compromiso con la calidad, la integridad y la responsabilidad social que han sido sus pilares desde su fundación. Ninguna decisión estratégica mayor podrá implementarse sin aprobación de al menos el 60% del Consejo Directivo, garantizando así que los principios fundacionales prevalezcan sobre intereses puramente comerciales. Fernando se inclinó hacia adelante, sus nudillos blancos mientras apretaba el borde de la mesa. «Esto es ridículo», interrumpió. «Soy el único hijo, el heredero natural». Esta reorganización claramente se hizo cuando mamá no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales. Javier, imperturbable, respondió: «Tengo documentación médica certificada confirmando la plena capacidad mental de doña Isabel al momento de firmar estas disposiciones. Además, fueron ratificadas por ambos cónyuges en múltiples ocasiones durante los meses subsiguientes. Entonces fue manipulación». Fernando dirigió su acusación hacia mí. «Aprovechaste su vulnerabilidad para imponer tu visión anticuada y rencorosa. Tu madre fue arquitecta principal de este plan», respondí tranquilamente. «Cada cláusula refleja nuestra visión compartida sobre el futuro de lo que construimos juntos». Javier continuó leyendo. Las propiedades personales también habían sido reorganizadas significativamente. La mansión principal donde nos encontrábamos
pasaría a ser sede administrativa de la Fundación Isabel Morales. Fernando recibiría el departamento en Polanco y la casa de playa en Acapulco, propiedades sustanciales, pero muy por debajo de lo que claramente había anticipado. Pero la verdadera conmoción llegó con la sección final del testamento. Respecto a nuestro hijo Fernando, leyó Javier con voz clara, reconocemos que hemos fallado en inculcarle adecuadamente los valores de humildad, gratitud y respeto que consideramos fundamentales. Por tanto, además de las propiedades ya mencionadas, recibirá un fideicomiso con las siguientes condiciones específicas. El fideicomiso establecía que Fernando recibiría un estipendio mensual generoso, pero no extravagante, durante 5 años. Transcurrido ese periodo, podría acceder al capital completo, una suma considerable pero nuevamente muy inferior a lo que habría recibido en una sucesión tradicional, bajo una condición extraordinaria: demostrar que había trabajado continuamente durante esos 5 años en una posición no ejecutiva, preferentemente en el sector de construcción, para comprender genuinamente el valor del trabajo que dignifica y conectar con la realidad de quienes construyen físicamente los edificios que generan nuestra riqueza. Esto es un insulto, espetó Fernando, poniéndose de pie abruptamente. No pueden obligarme a ser obrero para recibir lo que legítimamente me corresponde. No es obligación, aclaré. Es una opción. Puedes rechazar el fideicomiso y quedarte simplemente con las propiedades asignadas y tu participación en la empresa. Pero si deseas acceder a esos fondos adicionales, deberás cumplir la condición establecida. Fernando nos miró a todos con incredulidad, como si esperara que alguien revelara que todo era una broma elaborada. Cuando comprendió que la situación era completamente real, su furia explotó sin restricciones. Esto es completamente ilegal. Lo impugnaré. Ningún juez permitirá esta locura. Destruiré la empresa antes que verla convertida en una maldita obra de caridad. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se giró para lanzar una última amenaza. Disfruta tu victoria momentánea, papá. Tengo los contactos y los recursos para revertir esta farsa legal. Cuando termine, ni tu preciosa fundación ni tus queridos empleados veteranos tendrán nada. El portazo que siguió resonó en la casa silenciosa. Los presentes intercambiamos miradas que mezclaban tristeza, resolución y cierto alivio por haber confirmado definitivamente que la decisión tomada había sido la correcta. Don Raimundo, habló finalmente Carmen, quien había permanecido silenciosamente en su asiento durante toda la lectura. Doña Isabel estaría en paz, sabiendo que protegieron lo que construyeron juntos. Asentí agradecido por sus palabras. Isabel había insistido en la presencia de Carmen no solo por el cariño que le tenía, sino porque representaba a todos aquellos trabajadores cuya dignidad Fernando había despreciado sistemáticamente en los últimos años. ¿Procederá con las demandas?, preguntó uno de los ejecutivos veteranos, refiriéndose obviamente a Fernando. Lo intentará, respondió Javier con tranquilidad profesional. Pero les aseguro que cada aspecto de este documento fue meticulosamente preparado para resistir impugnaciones. La voluntad conjunta de los fundadores está protegida por múltiples salvaguardas legales. Mientras los demás discutían aspectos prácticos de la transición, me acerqué al ventanal que daba al jardín que Isabel había diseñado personalmente. La llovizna había cesado y un rayo de sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando precisamente las rosas blancas que eran sus favoritas. Primera fase completada. Mi amor, murmuré. Ahora viene la parte difícil. El verdadero desafío no sería enfrentar las previsibles batallas legales que Fernando iniciaría. El desafío real sería mantener abierta la posibilidad de redención, la oportunidad para que nuestro hijo eventualmente comprendiera la lección que Isabel había insistido en ofrecerle, incluso desde su ausencia. Los meses siguientes confirmaron cada predicción sobre la reacción de Fernando. Tal como había amenazado, inició múltiples procesos legales intentando invalidar el testamento conjunto. Contrató a 3 prestigiosos bufetes de abogados que presentaron argumentos desde todos los ángulos posibles: supuesta incapacidad mental de Isabel,
manipulación indebida de mi parte, tecnicismos legales sobre la estructura del fideicomiso e incluso alegaciones infundadas sobre documentos falsificados. Cada demanda fue sistemáticamente desestimada. Javier Vázquez había preparado el terreno impecablemente, anticipando cada posible impugnación. Teníamos certificaciones médicas detalladas sobre la lucidez de Isabel al momento de cada firma, testigos independientes que confirmaban su participación activa en las decisiones, grabaciones de video de nuestras sesiones con el notario, donde claramente se observaba a Isabel explicando sus motivaciones para cada cláusula. Mientras las batallas legales continuaban, la transición en Constructora Alcázar procedía según lo establecido. El nuevo consejo directivo, conformado según las especificaciones del testamento, asumió gradualmente el control operativo. Para mi sorpresa y satisfacción, funcionaba extraordinariamente bien. La combinación de mi experiencia, el compromiso social de la fundación representada por su directora ejecutiva y la perspectiva de los empleados veteranos creaba un equilibrio que mantenía lo mejor de nuestra tradición mientras incorporaba innovaciones genuinamente valiosas. Fernando, mientras tanto, alternaba entre estrategias. A veces intentaba socavar la empresa desde dentro, utilizando su participación del 30% para bloquear iniciativas o filtrar información confidencial a competidores. Otras veces, aparecía en reuniones con actitud conciliadora, sugiriendo compromisos razonables que invariablemente implicaban aumentar su control efectivo sobre las decisiones estratégicas. Aproximadamente 6 meses después del funeral, cuando su última apelación legal fue rechazada definitivamente, Fernando solicitó una reunión privada conmigo. Nos encontramos en un restaurante discreto que había sido favorito de Isabel, un detalle que no pasé por alto. «Esto ha ido demasiado lejos, papá», comenzó después de que ordenamos. Su tono era controladamente razonable, casi amistoso. «Hemos gastado fortunas en abogados, energía en conflictos, cuando podríamos estar concentrados en hacer crecer el negocio familiar». «Concuerdo completamente», respondí. «El camino legal nunca fue necesario. Las condiciones del testamento son finales». Sonrió con esa expresión calculadora que había perfeccionado en los últimos años. «Seamos prácticos. Podemos mantener la estructura legal exactamente como está, por respeto a la memoria de mamá, pero en la práctica podríamos llegar a entendimientos operativos que nos beneficien a ambos. ¿Qué propones exactamente?» «Simple. Yo desisto de todas las acciones legales. Tú me apoyas para asumir la dirección ejecutiva de la constructora. La fundación mantiene su participación, pero con enfoque puramente filantrópico, sin intervenir en decisiones comerciales. Los empleados veteranos reciben compensaciones adicionales a cambio de apoyar una visión más progresista». Su propuesta revelaba que seguía sin comprender el propósito fundamental del plan de Isabel. No veía principios a preservar, solo obstáculos a superar mediante negociaciones transaccionales. «Fernando», respondí calmadamente, «el testamento no es un documento a renegociar. Es la estructura que tu madre y yo consideramos apropiada para preservar lo que construimos y los valores que representamos». «Por Dios, papá», exclamó, abandonando momentáneamente su fachada conciliadora. «Estamos hablando de negocios, no de un tratado moral. ¿Realmente vas a sacrificar el potencial de crecimiento de la empresa por aferrarte a valores anticuados?» «No son valores anticuados, hijo. Son principios fundamentales que han sostenido nuestro éxito durante décadas. La calidad nunca es negociable. El respeto a cada trabajador es innegociable. La integridad en cada decisión es innegociable». Su expresión se endureció. «Entonces mantendrás esta farsa hasta el final». «No es una farsa, Fernando, es una oportunidad». «¿Oportunidad?». Su risa era amarga. «¿De humillarme? ¿De forzarme a trabajar como obrero para recibir lo que me corresponde por derecho? ¿De reconectar con lo esencial de nuestro negocio? ¿De comprender el valor del trabajo que otros realizan? ¿De construir respeto genuino, no exigirlo por posición?». Fernando estudió mi rostro, buscando aparentemente algún signo de que cedería eventualmente. Al no encontrarlo,
Su máscara de razonabilidad se desmoronó completamente. «Bien», dijo finalmente, «si quieres guerra, tendrás guerra. Tal vez no pueda cambiar legalmente el testamento, pero hay muchas formas de hacer que te arrepientas de esta decisión». Se levantó abruptamente, dejándome solo con comida sin tocar y la certeza de que la fase más difícil apenas comenzaba. Las semanas siguientes demostraron que sus amenazas no eran vacías. Fernando inició una campaña sistemática para desestabilizar la constructora desde dentro, utilizando su posición minoritaria pero significativa. Votaba contra proyectos estratégicos independientemente de sus méritos. Cuestionaba públicamente decisiones operativas. Contactaba a clientes importantes, sembrando dudas sobre la estabilidad de la empresa tras la reorganización forzada. Simultáneamente, comenzó a aparecer en medios financieros y sociales, presentándose como víctima de una injusticia familiar. Mi padre, incapaz de superar la pérdida de mi madre, ha tomado decisiones empresariales emocionales y punitivas, declaró en una entrevista particularmente dañina. O Constructora Alcázar está siendo dirigida por sentimentalismo, no por visión estratégica. Lo más doloroso fue su esfuerzo deliberado por manchar la memoria de Isabel. En círculos sociales, comenzó a insinuar que sus decisiones finales habían sido producto de manipulación durante un estado de vulnerabilidad extrema. En una ocasión, incluso sugirió que su madre nunca había estado realmente involucrada en decisiones empresariales importantes, simplemente apoyaba a papá como esposa tradicional, una caracterización que distorsionaba grotescamente 35 años de sociedad equitativa. Resistí el impulso de contraatacar públicamente. Isabel había anticipado esta fase y me había aconsejado mantener la dignidad. No te rebajes a combatir fuego con fuego. La verdad eventualmente prevalece, y Fernando necesita comprender que sus acciones tienen consecuencias naturales, no castigos impuestos por ti. En lugar de confrontaciones mediáticas, me concentré en estabilizar la empresa. Mantuvimos reuniones personales con cada cliente importante, demostrando con hechos concretos que la calidad y confiabilidad de Constructora Alcázar permanecían intactas. Aceleramos la implementación de programas sociales a través de la fundación, generando publicity positiva que contrarrestaba naturalmente las narrativas negativas. La estrategia más efectiva, sin embargo, resultó ser simplemente permitir que Fernando experimentara las consecuencias naturales de sus propias acciones. Su campaña de desestabilización terminó afectando el valor de sus propias acciones. Sus ataques públicos comenzaron a ser vistos como motivados por interés personal más que por preocupación genuina por la empresa. Su credibilidad se erosionaba con cada nueva entrevista contradictoria. Aproximadamente 9 meses después del funeral, recibí una llamada inesperada de Ricardo Melgoza, el desarrollador de ética cuestionable con quien Fernando había estado conspirando. Y don Raimundo comenzó con tono inusualmente respetuoso. «Necesitamos hablar sobre su hijo». Me explicó que Fernando se había asociado con él en un proyecto inmobiliario paralelo, utilizando contactos y conocimientos internos de Constructora Alcázar. Habían comenzado un desarrollo en zona de alto riesgo geológico, ignorando estudios técnicos que desaconsejaban construcción residencial en el área. Inicialmente pensé que tenía autorizaciones especiales por su conexión familiar, explicó Melgoza. Pero ahora entiendo que actuaba completamente por su cuenta y la situación se está volviendo comprometedora. El proyecto presentaba problemas estructurales significativos que Fernando había ordenado ocultar. Materiales de calidad inferior habían sido sustituidos por equivalentes más económicos pero inseguros. Inspecciones municipales habían sido evadidas mediante sobornos. Era precisamente el tipo de proyecto que Constructora Alcázar nunca habría emprendido, la antítesis de todo lo que Isabel y yo habíamos defendido durante décadas. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», pregunté directamente. «Porque la situación se está volviendo inmanejable», admitió Melgoza. «Hay irregularidades que no puedo ignorar, incluso con mis estándares flexibles. Y francamente, su hijo ha demostrado ser poco confiable como socio.
La conversación me dejó profundamente perturbado. Fernando no solo estaba atacando nuestro legado, estaba replicando activamente el tipo de prácticas contra las que habíamos luchado toda nuestra vida profesional. Estaba poniendo en riesgo no solo su reputación, sino potencialmente la seguridad de futuros ocupantes. Esa noche, mientras contemplaba fotografías antiguas de Fernando como niño, sonriente, aparentemente absorbiendo los valores que intentábamos transmitirle, enfrenté la pregunta más dolorosa. ¿Había llegado el momento de abandonar la esperanza de redención que Isabel había mantenido hasta el final? La respuesta llegó en forma de recuerdo vívido de una de nuestras últimas conversaciones. El amor verdadero a veces requiere permitir que las personas enfrenten el abismo que ellas mismas han creado, había dicho Isabel, no por venganza, sino porque solo ahí, en el punto más bajo, algunos finalmente miran hacia arriba y reconocen la necesidad de cambiar. A la mañana siguiente, después de consultarlo con Javier Vázquez, tomé la decisión más difícil desde la implementación del testamento. Presenté formalmente una denuncia detallada ante las autoridades reguladoras sobre las irregularidades en el proyecto de Fernando y Melgoza, aportando toda la evidencia que habíamos podido recopilar. No fue una decisión tomada por resentimiento ni deseo de castigo. Fue el reconocimiento de que permitir que continuara ese camino destructivo sería una forma de complicidad, que la verdadera responsabilidad paternal a veces implica permitir que nuestros hijos enfrenten plenamente las consecuencias de sus elecciones, especialmente cuando éstas pueden dañar a otros inocentes. La investigación oficial se inició discretamente, pero pronto se amplió conforme se descubrían más irregularidades. Fernando intentó desesperadamente distanciarse del proyecto, culpando a Melgoza y a contratistas subordinados por las decisiones cuestionables. Su defensa se desmoronó cuando aparecieron documentos con su firma explícitamente autorizando las sustituciones de materiales y el ignorar advertencias técnicas. 2 semanas después de iniciada la investigación, Fernando apareció inesperadamente en mi puerta a medianoche. Su apariencia era desaliñada, su expresión una mezcla de furia y pánico. «Fuiste tú, ¿verdad?», acusó apenas abrí. «Tú iniciaste la investigación. Tanto me odias que buscarías destruirme completamente». Lo invité a pasar, manteniéndome calmado ante su hostilidad. «No te odio, Fernando. Nunca podría odiarte. Pero tampoco podía permitir que pusieras en riesgo a personas inocentes con prácticas que sabes perfectamente que son inaceptables». «Es negocios», exclamó desesperado. «Todo el mundo corta esquinas. La diferencia es que yo fui señalado porque el gran Raimundo Alcázar decidió que su hijo necesitaba otra lección». «No, Fernando», respondí firmemente. «La diferencia es que elegiste deliberadamente violar principios fundamentales de seguridad y ética profesional. No por necesidad, no por ignorancia, sino por avaricia y despecho». Su máscara de indignación se desmoronó gradualmente, reemplazada por algo que no había visto en años: vulnerabilidad genuina. «Estoy arruinado», dijo finalmente, desplomándose en un sillón. «Mi reputación, mis contactos, mis perspectivas profesionales, todo está acabado». Me senté frente a él, observando al hombre que físicamente era mi hijo, pero que en tantos aspectos se había convertido en un extraño. «No, no lo está», respondí calmadamente. «Estás exactamente donde tu madre anticipó que podrías llegar, en el punto donde las fachadas ya no funcionan, donde las manipulaciones se agotan, donde finalmente existe la posibilidad de reconstrucción auténtica». Fernando me miró con mezcla de confusión y agotamiento. «¿De qué estás hablando? Del verdadero propósito del testamento, hijo, nunca fue sobre castigo. Fue sobre ofrecer un camino hacia la persona que podrías ser, liberado de la trampa de privilegio sin responsabilidad en que te habíamos colocado inadvertidamente». Le recordé entonces la cláusula específica del fideicomiso: 5 años de trabajo no ejecutivo, preferentemente en construcción. Ese camino sigue abierto, Fernando. Incluso ahora, especialmente ahora. ¿Realmente crees que puedo comenzar de cero? ¿A mi edad? ¿Con mi historial? Tu madre lo creía firmemente, y yo también lo creo.
No será fácil. Comenzarás desde abajo, con escrutinio constante, con escepticismo merecido sobre tus intenciones, pero si es genuino, si realmente aprendes en lugar de simplemente cumplir un requisito, podrías descubrir algo que has estado buscando desesperadamente en los lugares equivocados. ¿Qué cosa?, preguntó con voz apenas audible. Respeto auténtico, el tipo que no se puede comprar ni exigir, el que se gana día a día con integridad, esfuerzo honesto y consideración hacia otros. Fernando permaneció en silencio largo tiempo, procesando mis palabras. Finalmente, con una vulnerabilidad que me recordó al niño que alguna vez había sido, preguntó: ¿me ayudarías? No a evadir consecuencias, sino a encontrar ese camino. Siempre, respondí sintiendo una esperanza cautelosa por primera vez en años. El camino de redención de Fernando comenzó en el lugar menos esperado. La obra más pequeña y menos prestigiosa de Constructora Alcázar, un proyecto de viviendas económicas en la periferia de la ciudad. Llegó su primer día como ayudante general, el nivel más básico posible, vistiendo jeans y botas de trabajo en lugar de los trajes italianos a los que estaba acostumbrado. El supervisor, Miguel Ángeles, había trabajado con nosotros por 25 años. Le pedí que tratara a Fernando exactamente como a cualquier otro principiante, sin privilegios, sin consideraciones especiales, sin atajos. No será fácil para él, don Raimundo, me advirtió Miguel. El trabajo físico es agotador cuando no estás acostumbrado, y los muchachos no le darán trato preferencial por ser su hijo. Precisamente lo que necesita, respondí. No lo protejas de las consecuencias naturales de su inexperiencia, pero tampoco permitas hostilidades innecesarias. Las primeras semanas fueron brutalmente difíciles para Fernando. Llegaba a casa exhausto físicamente, con manos ampolladas y músculos adoloridos que nunca había utilizado. La transición de ejecutivo que daba órdenes a trabajador que las recibía resultó aún más dolorosa para su ego que para su cuerpo. Es humillante, me confesó una noche, mostrando manos enrojecidas por el trabajo del día. Hoy los mismos hombres que antes se quitaban el casco cuando yo visitaba las obras, ahora me dan instrucciones como si fuera un incompetente. Porque en ese contexto, lo eres, respondí sin crueldad, pero con honestidad directa. La humildad verdadera comienza reconociendo precisamente eso, los límites reales de tu conocimiento y capacidad actual. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, comenzaron los cambios. Fernando dejó de quejarse constantemente sobre las condiciones laborales. Empezó a hablar de sus compañeros de trabajo por sus nombres, reconociendo sus habilidades específicas. Ocasionalmente, compartía con genuino asombro lo que había aprendido sobre procesos constructivos que siempre había dado por sentados. ¿Sabías que Rogelio puede determinar si una mezcla de concreto tiene la proporción correcta solo tocándola con los dedos?, me preguntó un día, genuinamente impresionado. Lleva 30 años haciéndolo. Dice que ningún instrumento puede reemplazar ese conocimiento táctil. 6 meses después de iniciar este camino, ocurrió un incidente revelador. Un error en la entrega de materiales amenazaba con retrasar significativamente el proyecto. Fernando, aplicando conocimientos administrativos que realmente poseía, reorganizó equipos y reasignó recursos para minimizar el impacto. Lo hizo no desde autoridad formal, sino desde colaboración genuina, ganándose el respeto tentativo de sus compañeros por primera vez. El supervisor Miguel me llamó esa noche. Don Raimundo, algo está cambiando en su hijo. Hoy no actuó como el Fernando que conocíamos. Trabajó junto a los muchachos, no por encima de ellos. Al cumplirse el primer año, Fernando había progresado de ayudante general a asistente de albañilería, un avance modesto pero significativo. Más importante que su categoría laboral era la transformación gradual en su actitud. La arrogancia que lo había caracterizado comenzaba a disolverse, reemplazada por respeto genuino hacia el conocimiento práctico y la dignidad inherente al trabajo bien hecho. La lección más profunda llegó cuando el proyecto de viviendas económicas fue finalmente entregado a las familias beneficiarias. Por primera vez, Fernando experimentó directamente el impacto humano de nuestro trabajo.
las expresiones de gratitud de personas que por primera vez tendrían un hogar propio, seguro, digno. Ahora entiendo lo que mamá y tú siempre decían, me comentó mientras observábamos a familias recorriendo sus nuevas casas. No construimos solo estructuras físicas, construimos hogares, futuros, posibilidades. Esta revelación pareció catalizar algo fundamental en Fernando. En los meses siguientes, su compromiso se profundizó. Ya no trabajaba solo para cumplir una condición del fideicomiso, sino porque había descubierto valor intrínseco en lo que hacía. Sus compañeros, inicialmente escépticos, gradualmente comenzaron a aceptarlo no como el hijo del jefe, sino como un trabajador que genuinamente aportaba y aprendía. Al tercer año, ocurrió algo que ni Isabel ni yo habíamos anticipado completamente. Fernando solicitó formalmente ser transferido al Departamento de Proyectos Sociales de la Fundación Isabel Morales. No para posición ejecutiva, sino como coordinador de campo para viviendas de interés social, aplicando el conocimiento práctico que había adquirido. Quiero combinar lo que he aprendido en la obra con lo que sé sobre administración, explicó cuando me consultó sobre este cambio. Creo que puedo aportar perspectiva única precisamente porque he estado en ambos mundos. El comité directivo de la Fundación aprobó su solicitud después de entrevista rigurosa donde Fernando demostró compromiso genuino, no conveniencia estratégica. En esta nueva posición comenzó a florecer de maneras sorprendentes. Su enfoque combinaba eficiencia administrativa con sensibilidad hacia necesidades reales, de comunidades beneficiarias, precisamente el equilibrio que Isabel siempre había valorado. Al acercarse el 5º aniversario del fallecimiento de Isabel, organizamos ceremonia conmemorativa en el parque comunitario que la Fundación había desarrollado en su nombre. Para mi sorpresa, Fernando pidió hablar brevemente. Mi madre, comenzó con voz clara ante asistentes reunidos, entendió algo que me tomó demasiado tiempo comprender, que el privilegio sin propósito es vacío, que la riqueza sin valores es pobreza disfrazada, que el respeto auténtico no se hereda ni se exige, sino que se gana día a día con acciones coherentes. Hizo una pausa, visiblemente emocionado pero controlado. El último regalo que me dio, que inicialmente percibí como castigo cruel, fue en realidad oportunidad de descubrir valor verdadero en el trabajo, dignidad en el esfuerzo honesto y satisfacción en construir algo que perdura no solo físicamente, sino en su impacto humano. Mientras lo escuchaba, recordé vívidamente aquella noche del velorio, cuando rechazó con crueldad mi abrazo vulnerable. El contraste con el hombre que ahora hablaba con humildad genuina y propósito claro era casi imposible de reconciliar. Y sin embargo, ahí estaba la prueba viviente de la visión de Isabel. Transformación auténtica, nacida no de imposición externa, sino de comprensión interna gradualmente desarrollada. Al día siguiente, exactamente 5 años después de la lectura del testamento, Javier Vázquez nos reunió nuevamente en el despacho familiar. El fideicomiso establecido por Isabel ahora permitía a Fernando acceder al capital completo, habiendo cumplido la condición de trabajo continuado durante el periodo establecido. «Felicitaciones», le dije sinceramente mientras Javier preparaba los documentos finales. «Has ganado esto no solo por cumplir técnicamente una condición, sino por abrazar genuinamente su propósito». Fernando sonrió con una serenidad que habría sido imposible imaginar en el hombre arrogante de años atrás. «La verdad, papá, el dinero ha dejado de ser prioridad central. Lo que he encontrado vale mucho más». Firmó los documentos necesarios y luego, para sorpresa de todos los presentes, añadió instrucción adicional: transferir 40% del capital recién liberado directamente a la Fundación Isabel Morales, específicamente para expandir programas de vivienda digna. «Es lo que mamá habría querido», explicó simplemente. «Continuar construyendo su legado verdadero». Esa tarde, mientras caminábamos por el jardín que Isabel había diseñado, Fernando me pidió algo que no había solicitado en años: un abrazo paterno. Nos abrazamos largamente, no como empresario y heredero, sino simplemente como padre e hijo, reconectando después de doloroso distanciamiento. Mamá tenía razón, como siempre.
dijo suavemente. El camino difícil era el único que podía conducirme a donde realmente necesitaba llegar. Hoy, mientras escribo estas reflexiones a mis 63 años, Constructora Alcázar continúa prosperando bajo liderazgo compartido, que mantiene equilibrio entre visión comercial e impacto social. Fernando coordina proyectos donde su experiencia única aporta valor genuino, respetado no por su apellido, sino por sus contribuciones demostradas. La Fundación Isabel Morales ha transformado miles de vidas, proporcionando no solo viviendas, sino dignidad y oportunidades. El testamento que una vez pareció instrumento de castigo, reveló su verdadera naturaleza, acto de amor profundo que ofreció oportunidad de redención cuando palabras y consejos ya no eran suficientes. Isabel, con la claridad que siempre la caracterizó, comprendió que algunas lecciones solo pueden aprenderse a través de experiencia directa, que algunos caminos deben recorrerse personalmente para descubrir verdades fundamentales. A veces, el amor más auténtico no consiste en proteger a nuestros seres queridos de todas las dificultades, sino en crear espacio para que encuentren su propio camino hacia la persona que pueden llegar a ser, incluso cuando ese proceso incluye dolor necesario y crecimiento difícil. Como me recordó Fernando recientemente, el abrazo que te negué en el momento más vulnerable fue el que yo mismo necesitaba desesperadamente. Solo que me tomó 5 años comprender que la verdadera fortaleza no está en negar la vulnerabilidad, sino en aceptarla como parte fundamental de nuestra humanidad compartida. Gracias por acompañarme en esta historia de pérdida, arrogancia, redención y transformación. Quizás resuene con tus propias experiencias familiares, con momentos donde el amor verdadero requirió decisiones difíciles, o con situaciones donde el camino hacia la reconciliación parecía imposible hasta que llegó desde dirección inesperada. Te invito a reflexionar sobre los abrazos que has negado o recibido, sobre las lecciones más valiosas que has aprendido a través de caminos difíciles, y sobre el poder transformador del amor que ve nuestro potencial incluso cuando nos hemos perdido temporalmente de vista a nosotros mismos.